Buenas tardes. Comenzamos hoy con este ciclo de encuentros. El propósito de este proyecto del Departamento de Artes Liberales de la Universidad Ana Geméndez, recinto de Cupey, es establecer diálogos con invitados que pueden aportar ideas en torno a fenómenos diversos vinculados con asuntos culturales, históricos, literarios. Por lo tanto, tenemos una serie de proyectos que están encaminados justamente a dialogar con personas que pueden aportar ideas sustantivas con respecto al trabajo universitario y al intercambio que se puede producir entre distintas instituciones universitarias. Hoy, afortunadamente, se encuentra con nosotros el señor José Bosch, que es el cónsul general de España en Puerto Rico. Buenas tardes, cónsul. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Espero que se sienta cómodo aquí entre nosotros. Bueno, esto es un sofá cómodo y me siento aquí encantado de estar Qué contigo. bueno. Muchas gracias. Antes de comenzar con las preguntas, me gustaría saber, conocer un poco su experiencia como cónsul aquí en Puerto Rico, para más o menos ir introduciendo los temas que vamos a discutir en la tarde de hoy. Mi experiencia aquí en Puerto Rico, ya casi 4 años, ha sido excelente. ¿Cómo lo resumiría? En que me siento en casa. Desde luego no me siento en absoluto extranjero, yo creo que le pasa a todos los españoles y probablemente a personas de otros orígenes, pero en el caso de los españoles yo creo que es clarísimo. Llegas a Puerto Rico y ves la riqueza de una cultura y de una identidad que es muy intensa, porque Puerto Rico tiene una personalidad muy acusada, pero enseguida te sientes como en casa. Incluso en mi caso, más que como en casa, en casa. Qué bien, qué bueno. Me imagino que ahí el elemento cultural juega un papel importantísimo, por supuesto. Absolutamente, yo creo que es el fondo cultural que compartimos, desde luego españoles y puertorriqueños, y la mayoría, en fin, o el conjunto de los países de raíz hispana, que ya supongo que saldrá en la conversación. En mi opinión, formamos una comunidad. Exactamente. Y de hecho, ese elemento cultural está en el núcleo de las preguntas que vamos aquí a respondernos ambos, ¿verdad? Porque aunque yo le voy a preguntar a usted y usted me va a responder, vamos más bien a dialogar sobre los temas que tienen que ver con las cosas que nos traen esta tarde aquí. Me gustaría comenzar con la primera inquietud, la primera pregunta que tengo sobre el tema que proponemos, que tiene que ver con cuál es el valor comunicativo que usted le proporciona a la lengua española. Bueno, no he venido con un guión con los datos, pero aparte de que la comunidad de personas que hablamos español y que compartimos esta cultura hispana, no sé si ya superamos los 500 millones de personas, lo cual ya da un dato muy relevante. Eh, es discutible si somos el primero o el segundo grupo idiomático del mundo, porque sobre el papel sería el chino, pero en realidad el mundo de chino está muy fragmentado en distintas formas de hablar. Tiene un idioma oficial, pero bueno, no todo el mundo habla el chino, dijéramos, estándar o oficial. Y en cambio el español es una de las cosas más sobresalientes de esta comunidad, es que hemos mantenido la unidad idiomática. O sea, Claro. un argentino de la Patagonia se entiende con un mexicano o con un español bueno, más allá de los particularismos, que cada uno dice, a lo mejor a la manzana le dice de otra manera, ¿no? Pero nos comunicamos sin ningún problema. O sea que es una comunidad que tiene un idioma que nos vertebra como comunidad. Y además de la cifra, en el mundo científico, en el mundo de Internet, probablemente el español ya ocupa el segundo lugar Claro, por detrás del inglés, ¿no? sí, sí. Y es curioso porque más allá incluso de las especificidades lingüísticas de cada región, hay como una especie de preservación de la lengua, hay como una voluntad de preservación de la lengua que empieza justamente en las instituciones académicas. Hay una voluntad, yo creo que generalizada, de conocer y hablar bien el español. Yo creo que tenemos la suerte de contar con una red de academias de la lengua. Sí, Hay una en Puerto Rico sí, muy activa. Cada país de habla española tiene su academia de la lengua. Está la Real Academia de la Lengua Española, pero nunca, y además yo creo que esto es un valor muy, muy bueno, ¿no?
nunca con la idea de como de dictar las normas para el Sí, resto del mundo, sino para al revés, incorporar, porque la Academia Española, que edita el diccionario de la Real Academia, que es un poco el que recoge el español oficial, está lleno de modismos y de vocabulario que proviene de todos y cada uno de los países de América. correcto, sí, sí, Esa es la voluntad, yo creo que eso sí, la hace rica, ¿no? exactamente. En esa misma coordenada me gustaría entonces que me respondiera la siguiente pregunta, el siguiente planteamiento. Se habla de que el español no solo propone como objetivo el conocimiento de la lengua, ¿verdad? No solamente cuando hablamos de la lengua española, no solamente nos referimos a conocer la profundidad, sino que intentamos por todos los medios utilizarla para aproximar universos culturales, por llamarlo de algún modo, ¿verdad? En ese sentido, ¿me podría explicar usted cómo piensa o cómo considera que la trascendencia lingüística y cultural del español son fundamentales en este proceso? A ver, me has hecho una pregunta un poco compleja, ¿no? Y yo te diría que el español es un idioma, como todos los idiomas, es una ventana a un universo. Entonces, cuando uno domina el español o tiene la suerte de haberlo heredado de sus padres, te abres a un mundo riquísimo, que en el caso del español no solo te abre a la cultura española hecha en la península No, ibérica, exacto, sí, sí. sino que te abre a un mundo muy diverso, muy rico y que bueno, por esa razón es fascinante, ¿no? Yo me imagino que cuando uno va a aprender un idioma extranjero, ¿no? Y eso me ha pasado a mí, si no te enamoras de ese idioma, te das de patadas con los diccionarios y te Claro, cuesta muchísimo aprenderlo. De alguna manera te metes en un idioma porque buscas la cultura que hay detrás de ese idioma. Y bueno, no quiero pecar de grandilocuente, pero yo creo que los que tenemos la suerte de tener al idioma español como propio, más los que se suman a aprenderlo y hablarlo, pues te abre un universo de una riqueza impresionante, ¿no? Porque no solo es lo que se produce o lo se escribe en España, sino en todo el ámbito de la lengua española, que es enorme, ¿no? Y de una definitivamente. riqueza y de una riqueza y una variedad, Sí, sí. de una variedad muy rica, muy valiosa. Bueno, y sobre todo cuando la lengua se piensa, ¿verdad? Como patrimonio cultural, definitivamente, ¿verdad? Cuando de algún modo el hablante hispano, el que de algún modo cultiva la lengua, ya sea por origen o porque la ha aprendido, como bien plantea usted, lo que descubre es un universo cultural en ella, ¿verdad? Una serie de elementos que tienen que ver con distintos fenómenos o procesos culturales. En ese mismo orden de cosas, me gustaría pues preguntarle, en tercer lugar, ¿cómo considera usted que a pesar de sus diversidades, de sus variedades, la lengua cumple una función primordial en tanto permite la comunicación? El castellano que se habla en Perú no es el castellano que se habla en México, no es el castellano que se habla en Argentina, pero es castellano. Entonces, esa diversidad lingüística, de algún modo, cómo permite que la comunicación prosiga, continúe, que no se desvirtúe. Bueno, yo creo que la diversidad del ámbito del español es una riqueza y de hecho eso le hace pues un idioma mucho más vivo y mucho más amplio incluso, ¿no? Y es un rasgo que no tienen otros idiomas que han tenido esta internacionalización y que se hablan en muchos países y continentes, como le pasa al propio inglés, eh, que se ha ido fragmentando y al inglés de un nigeriano pues no lo entiende un inglés de Londres. Y bueno, el otro día que era el presidente Trump mandando callar a un reporter, a un periodista de la India, porque dice, no le entiendo. Claro. Mm. Esto no pasa en español. No sé, yo quizás no soy un lingüista, ¿no? Pero es algo peculiar del mundo hispano, que no se ha llegado a fragmentar, a pesar de la riqueza y la variedad de las distintas formas de hablar español, no se ha llegado a producir una fragmentación. O sea, bueno, a ver, si me encuentro con un cubano o con un puertorriqueño que me habla muy cerrado, me va a costar a lo mejor habituar el oído, Claro, pero yo le entiendo.
Sí, Pues, es más una cuestión del acento y de la manera de hablar, no del contenido. El español sigue siendo un español igual que el del señor de Castilla, exactamente. con otro acento, y entonces a lo mejor hay un problema de adaptarte a la música, pero la letra es la misma. Claro, hace un tiempo atrás yo estuve en Ecuador y me sorprendió muchísimo que en una escuela en Otavalo, un grupo de maestros le estaba enseñando a niños indígenas el Quijote, que su primera lengua no es el castellano. Y entonces yo le pregunté a la maestra y a la persona que nos acompañaba el propósito de ese proyecto y la respuesta fue muy sencilla, que el Quijote les permitía redescubrir, o a través del Quijote ellos podrían redescubrir la cultura de la que forman parte. Ya no solamente era, digamos que, un reconocimiento de una lengua alterna o de una lengua que convive con otra, sino que es una lengua, como bien plantea usted, que en esa fragmentación que podría suponer para ellos, le permite hacerse con un elemento cultural también lingüístico. Sí, en el caso de América, a mí me sorprende y además yo lo pongo en valor y lo subrayo, ¿no? Ya que yo creo que el momento lo merece. Es que muchas veces en estos países de América se habla mejor el castellano que la propia España. Y quizás incluso como un español como más antiguo, en el que se han preservado palabras que en la península ibérica se han perdido y expresiones. Además, el hispanoamericano suele ser como más ceremonioso, más educado incluso, ¿no? Los españoles de la península, cuando venimos aquí, muchas veces nos tildan de que somos muy bruscos y que se habla y que decimos más palabrotas. Y en cambio en América, pues las formas se cuidan mucho más y por tanto se cuida mucho el propio idioma. Ya, O sí. sea que a lo mejor los que estáis preservando el mejor español sois los hispanoamericanos. Bueno, cuando la pensamos como parte de nuestra propia, digamos que naturaleza corporal, pues definitivamente es un acto de preservación. A mí lo de Ecuador me supuso una gran lección. Voy a la próxima pregunta. A mí me gustaría, esta es una pregunta un poco amplia, ¿verdad? Así que me gustaría que me dijera si usted considera que los hispanohablantes formamos parte de una comunidad supranacional, como que somos tantos hispanohablantes, ¿verdad? Más de 400 millones. eh, digamos que, congruencia lingüística nos hace formar parte de una comunidad supranacional. Bueno, yo emplearía otro término porque, claro, si hablamos de supranacionalidad estamos entrando en un terreno como más político, ¿no? Tal vez sí, Y, sí. y yo creo que eh, a mí me parece más que podríamos hablar de civilización. ¿Ok? Entonces, el ámbito del español, evidentemente que constituye una comunidad cultural que va más allá del idioma, porque además de compartir el idioma, compartimos un fondo cultural que en su base es común, porque todos tenemos pues, el sustrato cultural de la Iglesia Católica, del Mm, cristianismo. eh, al Imperio Español se le habló como la Segunda Roma. Entonces, bueno, pues esta idea de incluso de universalidad, de derechos humanos, ¿no? Porque también hay una base allí de respeto, ¿no? a la persona. Eso lo compartimos todos como fondo y yo creo que esto nos convierte en una de las grandes civilizaciones que hay en el mundo de hoy, ¿no? sí, definitivamente. Y ese, digamos que discurso que a veces de algún modo existe en otros ámbitos hemisféricos de que el español podría ser una lengua que tendría a dispersarse, creo que ante esos argumentos que usted plantea, francamente, no ocurriría todo lo contrario. Todo lo contrario. De hecho, en Estados Unidos, la comunidad hispana, una de las grandes tareas que ha tenido ha sido preservar la lengua castellana en las casas donde nacen niños en Estados Unidos que son descendientes de hispanos, hablan español Sí. o se ocupan los padres de que hablen español. Pues cónsul, se habla en contextos muy particulares de que el castellano podría ser en algunas regiones, algunos espacios geográficos, una lengua que se tiende a subordinar
¿de acuerdo? En ese mismo orden de cosas, en esa misma coordenada del planteamiento que le acabo de hacer, ¿por qué usted podría considerar que el español en algunos lugares, geográficamente hablando, eh, se intentaría que no fuera una lengua predominante? Bueno, ahí entramos en un terreno ya de las políticas de algunos estados que pueden favorecer o no el bilingüismo, porque me imagino que esto se refiere a países en donde hay más de un idioma. Claro, correcto. Entonces hay uno que quiere ser más dominante que el otro, y si el que es menos potente es el español, pues bueno, pues está en una situación que puede ser desde difícil a imposible. Pero ya depende de la política del Estado que quiere imponer o no un idioma único, ¿no? Yo creo que, y eso sí que lo puedo decir sin señalar a nadie, ¿no?, que el hablar idiomas es una riqueza, y que el que pretende imponer un solo idioma y aplastar a los otros, a los que son más débiles o son menos potentes, no solo está haciendo no sé si sería un liberticidio, ¿no?, pero de alguna manera un empobrecimiento, porque hablar más idiomas abre la mente. Yo creo que una persona educada en el mundo de hoy, y más en este mundo tan globalizado, debería de hablar por lo menos un segundo y, a ser posible, un tercer idioma. Sí, por supuesto. Y también pudiera ser que pudiéramos pensar, ¿verdad?, que ese intento de desplazamiento de una segunda lengua tenga como intención también la preservación de un fenómeno cultural o la equivocada preservación de ese fenómeno cultural, ¿verdad? Porque detrás de esa, digamos que, superposición de una lengua sobre otra, tal vez lo que se encuentra es la intencionalidad de preservar una cultura o creer que se preserva esa cultura. Sí, a veces son reacciones defensivas, Claro. del que se siente en peligro en su identidad y entonces arremete contra la identidad de otros. Eh, Allí yo creo que, bueno, me reitero, yo creo que es un error que el mundo de hoy, además, en el que las poblaciones se mueven tanto, ¿no? Y pretender hablar de países con una pureza, o sea étnica o sea cultural, es casi una misión imposible, y que en el mundo de hoy, mucho más que en otros periodos de la historia, hay que saber convivir con otras culturas y con otras identidades, y que además identidades ya monolíticas prácticamente no hay. Hoy día todos tenemos una identidad con muchas facetas, ¿no? Y a lo mejor puedo compartir contigo pues la identidad hispana, pero a lo mejor no comparto ni la filosófica ni la religiosa, y cada uno tenemos nuestras identidades propias, que pueden ser coincidentes o no, pero hemos de saber convivir. Y eso que usted ha dicho es muy importante porque ya podríamos entrar entonces en un elemento que no solamente es de código lingüístico, ¿verdad? Que es un código identitario en el que la comunicación no tiene que ver solamente con la lengua. La lengua sería un elemento adicional, sino que la comunicación tiene que ver también con determinados procesos de interacción, incluso entre personas que no hablan la misma lengua. Sí, yo lo suscribo, y si quieres puedo poner un par de ejemplos que me parecen a mí que explican cómo yo entiendo esta situación. Hay casos en los que uno puede llegar a perder el idioma nacional, como le pasó a Irlanda, Exacto. que precisamente cuando se independiza de la Gran Bretaña es cuando prácticamente desaparece el uso corriente del irlandés. Exacto. Y en cambio ha mantenido su identidad nacional y su cultura, que además es marcadamente diferente de la inglesa. O sea que pero el idioma, perder el idioma es algo muy serio. Claro. Como yo creo que los puertorriqueños han demostrado, ¿no? Porque si pierdes el idioma, posiblemente pierdas la identidad también. Claro. Sí. Y luego hay casos en los que tú puedes apoyarte en otro idioma, como comentabas hace un rato, ¿no?, con el caso de una escuelita de Ecuador, en que la maestra a los niños de unas comunidades indígenas les enseñaba el español con el Quijote. Lo que está haciendo esa maestra no es maltratar el idioma nativo, Sí. sino a estos niños les intenta abrir
la puerta o la ventana a una cultura que les va a ser útiles. Exacto. Y bueno, yo creo que además el caso del español es un caso, yo creo que, que se caracteriza por haber sido bastante muy tolerante con las culturas minoritarias. Porque Correctamente. el español se habla en todo el espacio, en todo el ámbito hispanoamericano, pero durante siglos los idiomas predominantes prácticamente fueron las lenguas nativas. Y los religiosos que venían a predicar la religión aprendían el náhuatl o aprendían el maya para intentar acercarse a las comunidades. No, Exactamente. no, no a imponerles el castellano y la cultura española, sino a intentar precisamente ser ellos los que hicieran el esfuerzo de entender a estas comunidades nativas. Definitivamente. En ese mismo orden de cosas, cónsul, con el Atlántico de por medio, ¿verdad? Ese planteamiento que siempre hacemos de cruzar el charco. Con el Atlántico de por medio y más allá un poco de las variedades y diversidades lingüísticas de cada región, así como con sus perspectivas culturales y tradiciones, ¿qué importancia usted le concede dentro del ámbito de la preservación de nuestra lengua a la literatura? Bueno, claro, pues yo creo que la literatura no solo es idioma, que el utilizar para escribir un libro el español o el francés, suponiendo que uno utilice igual de bien los dos idiomas, ya hay una vocación cultural. Y la literatura incluye pues, valores, tradiciones, hay todo un fondo cultural que está asociado al idioma en el que se escribe. El, la literatura es fundamental porque de alguna manera es lo que prestigia la lengua. Claro. Entonces una lengua que no tiene una buena literatura es una lengua empobrecida, que a lo mejor se utiliza pues, en el ámbito familiar doméstico, pero que no es una lengua de cultura. Y si una lengua, un idioma, no tiene, no tiene asociado el prestigio, pues va a acabar convertida en, bueno, pues en una lengua de segunda o de tercera. Claro. Y es bien curioso porque, por ejemplo, en el caso de algunos escritores exiliados que deciden exiliarse en países donde no se habla español, estoy pensando, por ejemplo, en Guillermo Cabrera Infante, que vivió mucho tiempo en Londres. Cabrera Infante decía que no podía escribir si no pensaba en español. Y de hecho sus publicaciones en inglés no son tantas, ¿verdad? Aunque vivía en Inglaterra y una parte importante de su producción literaria fue en Londres, decía que tenía que pensar, por ejemplo, en La Habana para poder escribir en Londres y que toda su literatura, aunque él se encontraba físicamente fuera del espacio caribeño, era sobre el Caribe y partía y nacía en el Caribe. Por lo tanto, a pesar de los exilios literarios, esos exilios literarios también van acompañados de una defensa de la lengua, en caso de que el escritor se exilie en un país donde no se habla el español. Con los españoles ocurrió lo mismo. Pues yo creo que sí. Ahí estoy pensando que ha habido algunos casos en que el exiliado ha acabado utilizando el idioma del país de acogida. Eh, mm, bueno, porque bueno, evidentemente el creador, el literato, la persona de cultura puede elegir en qué mundo literario se quiere inscribir. Sí, Y bueno, pues todos pensamos sobre todo en el fenómeno de la lengua francesa, ¿no? Que hay muchos literatos que son nacidos en países no francófonos y que deciden adoptar el francés como idioma de cultura, ¿no? Y como idioma para crear sus obras literarias. definitivamente. Eh, bueno, aquí está la libertad del creador, ¿no? Claro. Pero, de alguna manera esto, como decías en el caso de Cabrera Infante, si tú te cortas de tu raíz cultural, te empobreces. Puedes intentar arraigarte a otra cultura, no hay duda que lo puedes, pero yo creo que eso es una operación muy, muy delicada, Definitivamente, muy definitivamente. difícil, muy Y difícil. ocurre lo mismo con los escritores puertorriqueños, por ejemplo, que radican en Estados Unidos. Escriben siempre de un modo u otro desde acá. ¿No? Es un fenómeno bastante curioso. Ahí mismo me gustaría también, pues, preguntarle,
¿considera usted que de algún modo la literatura, pienso ahora por ejemplo, el Instituto Cervantes, ¿considera usted que ese proyecto literario eh, que de algún modo recoge a escritores que hablan castellano y que escriben en castellano, instituciones que de algún modo están sostenidas en el proyecto de la lengua española y que fomentan la producción literaria en castellano? ¿Considera usted que todos esos proyectos culturales fomentan definitivamente, contribuyen con la preservación de la lengua? Bueno, yo creo que el Instituto Cervantes es un gran instrumento, yo me atrevería a decir que el mejor instrumento para la difusión del español. El Cervantes tiene como misión promover el español fuera de los países donde se habla español. Eh, entonces me podrías preguntar, ¿y por qué se ha creado una cátedra Cervantes en Puerto Rico? Mm, sí, Porque hay excepciones. Entonces el Instituto Cervantes no va a venir aquí a enseñar el español, porque evidentemente no hace falta, pero en cambio el crear una cátedra Cervantes en Puerto Rico de alguna forma vincula a Puerto Rico con el instituto y le permite a lo mejor utilizar a Puerto Rico como difusor del idioma español, claro, sobre todo hacia los Estados claro. Unidos. ¿Podría hablarme de la cátedra, por favor? Sí, se firmó el convenio entre la Universidad de Puerto Rico y el Instituto Cervantes en septiembre de este año pasado, o sea que todavía no ha cumplido un año. El titular de la cátedra es el Rafael Sánchez, Sí, que es uno de las mejores plumas de Puerto Rico, y además yo creo que enriquece el panorama porque es claramente un exponente de lo que es la diversidad claro, lingüística, exactamente. porque yo creo que tiene su máxima de escribo en puertorriqueño. Exacto, sí. O sea, escribe utilizando a fondo todos los modismos y singularidades que tiene el idioma castellano de Puerto Rico, que es muy rico y muy distinto del que se habla en Asturias o en Madrid, ¿no? Sí, exacto, sí, sí, definitivo. Desde una concepción no normativa, ya sabemos que la Real Academia de la Lengua tiende a ser normativa. Sin embargo, como decía usted hace unos minutos atrás, dentro de esa norma que tiene que preservar hay una serie de variables con las que permanentemente trabaja. ¿Qué opinión tiene usted sobre los cambios lingüísticos que estamos experimentando actualmente? Fundamentalmente la generación más joven, ¿verdad? Los que tenemos un poco más de edad, cuando nos enfrentamos a esa ruptura de la norma lingüística, por llamarlo de algún modo, pues no deja de sorprendernos. Y es como si tuviéramos que aprender otra vez determinados códigos. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, Me imagino que en España ocurre lo mismo. sí, en España, a ver, yo creo que me preocupa más el empobrecimiento de la lengua Claro, que las rupturas, muy porque bien, las lenguas evolucionan y eso, el pretender decir vamos a seguir hablando ahora como hablaba el Quijote claro, bueno, pues no se puede pretender porque han pasado 4 siglos y bueno, y el mundo ha evolucionado y junto al mundo ha evolucionado la lengua. Pero lo que sí yo creo que es un fenómeno bueno, que se combate con cultura y con educación, es que yo creo que, bueno, tú eres profesor, lo que a mí me alarma es que la juventud está empobreciendo su manera de hablar. Eh, Cada vez hay menos riqueza de vocabulario. Yo creo que además esta tendencia a utilizar frases cortas y como expresiones medio preparadas, ¿no?, de todo lo que son las redes sociales, corremos el peligro claro. de que se empobrezca la riqueza de nuestro idioma. Bueno, eso yo creo que sería nefasto para, bueno, no solo para el idioma, porque el idioma no es un ser vivo, pero para las personas, ¿no? Porque vamos a tener un mundo con menos culto, de alguna manera. Sí, sin Menos embargo es culto. curioso que aunque es como el problema que usted plantea, efectivamente es un riesgo que nos bordea, nos rodea. Sin embargo, lo cierto es que hay como una natural tendencia a comprenderlo. Es que no hay disyuntiva, no hay otra opción. Se comprende o no, ¿verdad? Se acepta o no. ¿Qué le parece? Bueno, bueno, ya hay que aceptar la realidad, siempre, bueno, pero intentarla
dirigida hacia, entonces, esta tendencia a lo audiovisual, a las frases cortas, a lo que, bueno, al Twitter, al X, al no sé qué, al WhatsApp, eso, claro, ya no escribimos largas cartas meditadas y pensadas, sino que todo es muy inmediato, todo es muy rápido, y eso pues corre el peligro de que el idioma acabe sufriendo un empobrecimiento. Eh, eh, bueno, hay que adaptarse a ello, y yo creo que la manera de defender el idioma es también ofrecer buen producto cultural, Claro. que haya pues bueno acceso a buena literatura en el mundo de hoy, que cada vez la gente leemos menos, ¿no? Pues por lo menos que haya buen cine y buena producción audiovisual, y yo creo que afortunadamente en español la tenemos. Sí. Mi colega en Los Ángeles me decía que España se está convirtiendo en el segundo centro de producción de series y de películas. Netflix tiene ya se instaló en Madrid, y allí tiene los mayores estudios después de los que tiene en California. Y no solo para el mundo hispano, sino que resulta que las series españolas se ven en Corea. Exactamente. Y triunfan en medio mundo, ¿no? Sí. Entonces, al final, yo creo que eso va a definir que el español va a ser uno de los ámbitos de cultura universales. El inglés ya lo es, en el mundo de los negocios pues nadie va a competir con el inglés, todo se escribe en inglés, todo se negocia en inglés, pero en el ámbito de la cultura pues probablemente el español puede estar, creo yo, al nivel del inglés, o incluso por delante, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. El inglés es una lengua más para los negocios, pero definitivamente el español tiene un espectro cultural muy amplio. Y sí, estaría casi al mismo nivel. Una pregunta más. ¿Usted considera que de algún modo estos cambios lingüísticos que estamos experimentando, aunque ya me lo ha casi bocetado, ¿verdad? Pero estos cambios lingüísticos que determinadas generaciones recientes están experimentando podrían afectar, podrían de algún modo, digamos que depreciar el valor histórico de la lengua castellana, del español? Bueno, a ver, yo confío en que este peligro de que se empobrezca el idioma no tiene por qué erosionar la calidad de la producción, por ejemplo, literaria, o del nivel científico de las personas que se expresen en español. A lo mejor nosotros vamos a acabar también haciendo twitters y whatsapps utilizando, ¿no?, frases cortas y teóricamente con muy poca riqueza literaria o de vocabulario, pero luego cuando dejas el WhatsApp, pues a lo mejor es capaz de coger el Quijote y leerlo. Claro. O sea que sí. Pueden convivir los dos mundos. Yo espero que esta sea la esperanza, ¿no? Sí, definitivamente. Que no quedemos solo viendo TikToks, ¿no?, y YouTubes, ¿no?, sino que también pues la gente sea capaz de decir, bueno, yo me entretiene mucho TikTok, ¿no?, pero de vez en cuando voy al teatro. Claro, lo que ocurre es voy que a ver una buena película. Exacto. El poder de los medios es muy poderoso, es muy fuerte, ¿verdad? La imagen es más potente que el código lingüístico, y es una generación que está muy metida en la pantalla. Y ahí hay un elemento que hay que saber manejar, hay que comprender para poderlo manejar, para poderlo gestionar. Una última pregunta, cónsul. A la luz de lo que hemos planteado, ¿verdad? ¿Qué rol usted le otorga a las instituciones académicas en estos tiempos tan complejos, ¿verdad? Para ser de algún modo los que preservan, los protectores, los custodios de la pureza de la lengua. Lo de la pureza de la lengua no me gusta mucho, no es una expresión muy correcta, pero llamémosle así. Le digo que no es muy correcta porque yo creo que la impureza también es muy buena, ¿verdad? Sí, por lo que usted planteaba hace un rato. Claro, el idioma evoluciona, claro, sí. Y se enriquece, incluso con anglicismos, y se incorporan al español palabras que vienen del inglés o del francés, y eso no ha pasado toda la vida, ¿no? Y seguirá pasando. Pero yo creo que quizás me repito un poco en el argumento, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa no es la evolución de la lengua o las influencias que reciba de otros idiomas, ¿no? Sobre todo aquí, por ejemplo, en Puerto Rico, clarísimamente la influencia constante del inglés. Eso a mí me parece que puede ser un fenómeno natural
y que se puede ver como un enriquecimiento, porque si hay una cosa que se expresa mejor con un término en inglés, ¿por qué no vas a usar el término en inglés? Claro, exacto, sí, sí. Bueno, pues eso no me impide seguir siendo un buen hablante del español y me enriquece porque me expreso mejor, ¿no? Y lo que me preocupa es que el empobrecimiento, ¿no? Y que al final no hablemos ni bien el castellano ni bien el inglés, ¿no? Claro. Y yo creo que hay un error que se comete a veces, yo lo he visto porque he estado en mi carrera como diplomático en sitios donde había migración española, por ejemplo en Bélgica, y un error gravísimo que cometían muchos padres que llegaban allí como obreros, gente modesta, con poca cultura, y entonces ellos pensaban que la forma de darles un futuro a sus hijos era dejarles de hablar español y solo hablarles en francés. Entonces esos niños perdían el español, que eso es terrible desde el punto de vista no solo identitario, perdían su raíz cultural, sino que una gran cultura, que es la española, la dejaban de tener a cambio de aprender un mal francés. Claro. Y entonces estos niños ni aprendían el francés, porque el papá que les hablaba en francés no les iba a enseñar un buen francés, y en cambio dejaban de aprender el español. Un error clarísimo. Yo creo que en Puerto Rico el inglés no debería dar miedo. ¿Aprender inglés? Claro que sí, y cuanto mejor hablen el inglés, claro. pero no ceder en que el español es importante también, tenerlo como una riqueza no solo identitaria, sino como una riqueza que te abre a un mundo de cultura, que sería un empobrecimiento terrible, ¿no? De quitarle eso a los niños o a los jóvenes puertorriqueños. Claro. Tal vez el paradigma entonces en las instituciones académicas sería que la lengua no se enseña como un elemento que tiene como único propósito manejarla correctamente, sino como una especie de preámbulo para conocer todo un fenómeno cultural en el que ella es algo absolutamente nuclear. Bueno, yo creo que hay una cosa que es casi atávica y casi es natural en el ser humano, ¿no? Que es la lengua materna, ¿no? Claro, Cuando se dice, sí. ¿cuál es tu lengua materna? Bueno, oiga, yo he aprendido el inglés y hablo muy bien el inglés, y a lo mejor lo hablo mejor que el castellano, porque me he educado en universidades americanas y ahora domino el inglés más que pero mi lengua materna es la que con la que sueñas, con la que te expresas cuando amas o cuando cuando expresas sentimientos, Claro. te sale el español, si es tu lengua materna. En mi caso yo también mi lengua materna es el catalán. Pues yo esa es mi lengua materna. Y en esa, a lo mejor no tengo la riqueza lingüística que tengo en castellano, porque claro, mis estudios los hice en castellano, luego he aprendido el inglés y el francés, pero hay momentos en que es importante esta raíz de tu identidad más íntima, ¿no? de cómo te hablaba tu mamá. Exactamente. Eso es fundamental en la vida del ser humano, ¿no? Y luego lo demás, fundamental, aprender idiomas. Claro. Y cuantos más se puedan dominar, mejor, ¿no? Sí. Porque son como ventanas abiertas al mundo, ¿no? A la cultura, ¿no? Bueno, y tienen que ver con la formación también del ser humano. Claro. Definitivamente. Pues le queremos agradecer al cónsul general de España en Puerto Rico, al señor Joseph Bosch, por este diálogo, ¿verdad? Yo espero que se haya sentido aquí en casa, ya que Puerto Rico es su casa, también aquí en la Universidad Ana Geméndez, en el recinto de Cupey, y le reitero nuestro agradecimiento por haber accedido a la entrevista de esta tarde. Bueno, me lo he pasado muy bien. Yo venía preocupado a ver si el interrogatorio iba a ser muy severo, pero me he sentido de verdad en casa y además yo creo que lo bonito de este conversatorio es que ha sido pues una conversación entre amigos. O sea que pues muchísimas gracias por esta oportunidad y espero que a los que nos escuchen les ayuden algo, ¿no? Sobre todo a valorar su idioma. Exactamente. Pues esperemos que este encuentro se repita, ya que estamos tan cerquita. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta aquí este primer encuentros. Yo espero que los próximos tengamos la posibilidad de dialogar con personas que nos puedan aportar ideas tan valiosas como las que acaba de presentarnos el cónsul general de España en Puerto Rico. Así que nada, les estaremos invitando para que participen de nuestros invitados y de la conversación que tengamos con ellos en los próximos encuentros. Buenas tardes.